bienvenidos al día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra última sesión. De acuerdo a lo que el doctor Galdames nos ha solicitado previamente, pero también esta actividad, pues agradecer por la amable invitación y quisiera pues, que si tienen alguna duda o comentario o al final de la sesión, y que si no en este momento algún cuestionamiento o pregunta, si nos posteriormente me contacto con confianza, la doctora Elsa Hernández y el doctor Iker Espinosa puede pues trasladarme las dudas o comentarios para tener. Así que vamos a, sin más, la actividad del día de hoy. El tema que nos trae a pues, esta presentación, suficiencia suprarrenal. Fíjense que esta es una entidad con relativa frecuencia en el contexto hospitalario. No es común verla en los contextos ambulatorios porque en teoría nuestros pacientes que están ya en tratamiento, que están siendo evaluados por pues, la unidad de endocrinología o por un endocrinólogo, ya tienen tratamiento hasta de tener ciertas situaciones, como vamos a ver más adelante, que pues, limiten o reduzcan la posibilidad de riesgo de crisis o de presentaciones. Desde el punto de vista general, podemos dividir a la insuficiencia suprarrenal en dos grandes grupos. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que el paciente presente una falla primaria de sus glándulas suprarrenales. La causa principal de esta alteración en el mundo occidental en la actualidad es la presencia de autoinmunidad. Hasta un 90% de los pacientes que tienen insuficiencia renal primaria tienen esta entidad como causa de falla suprarrenal. Sin embargo, era así al principio de la historia de la medicina, cosas pues eran en la actualidad constituyen el 20% o hasta el 20% de las causas de falla suprarrenal primaria que podemos encontrar en el mundo. Esto varía definitivamente de acuerdo a que estemos por ejemplo, coinfección con VIH, sífilis, sarcoidosis como unas causas relativamente frecuentes asociadas pues a esta presentación y no tanto autoinmunidad, aunque lo vemos con alguna frecuencia. En la unidad de endocrinología hay varios pacientes que están cursando con esta entidad que vamos a describir más adelante y vamos a ir mencionando pues cada una de estas. Y la causa secundaria o causas centrales de falla suprarrenal pues básicamente tienen que ver con la alteración de la función o de la manera en la que la hipófisis y el hipotálamo van a regular la secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides a nivel suprarrenal. En este caso, la causa más importante, y de hecho tal vez incluso más frecuente que estas causas primarias, es el uso prolongado de glucocorticoides exógenos. Esto es bien frecuente. Muchos pacientes con diferentes indicaciones están utilizando terapias crónicas con algún glucocorticoide, prednisona o prednisolona, porque su enfermedad sí lo amerita. Pero este tipo de exposición a tratamientos de tipo esteroideo van a inducir una alteración en la función o en la fisiología de la regulación de esta producción, como vamos a ver en un ratito. De hecho, si revisamos las prevalencias reportadas en países donde se llevan mejores estadísticas, vemos que la prevalencia de insuficiencia suprarrenal secundaria tiene pues hasta 280 casos por millón de habitantes, dependiendo de las estadísticas que uno revise, y en el caso de enfermedad de Addison, esas pues 40 casos por millón de habitantes. La persona que describió el acrónimo, la presentación característica típica clásica de enfermedad de pues suprarrenal primaria fue Addison desde el año 1885. El que describió es cómo se presentan los pacientes que tienen procesos que afectan de forma primaria glándulas suprarrenales y sobre todo relacionado con tuberculosis.
estas situaciones tienen pues, ya mucho tiempo de estar en seguimiento y haber sido descritas por pues esta persona. Vamos a ver solo el recordatorio de lo que estamos platicando en cuanto a la exposición a tratamiento con glucocorticoides. Veamos cómo mientras más tiempo está expuesto el paciente a terapia con glucocorticoides, más se afecta la producción de pues cortisol y ACTH. En la medida que vamos prolongando y dependiendo incluso de la dosis, o sea, no es solo que a dosis baja sea menos y a dosis alta más, o sea, sí es más notorio de forma inicial, pero con lo que estamos acostumbrados a ver en pacientes que, entre comillas, tienen dosis bajas, que son 5 o 10 miligramos de prednisona, de forma crónica, esas dosis pueden ser suficientes en un periodo de hasta 2 a 4 semanas para ir suprimiendo la secreción de cortisol. Vean cómo el impacto de este tipo de situación puede pues, desarrollar esta alteración en un periodo que uno pensaría que no es tan prolongado y con dosis que normalmente no son tan altas. Ya definiendo cada una de las diferentes causas de falla suprarrenal, les vamos a ir describiendo pues las principales. La que habíamos comentado, que pues tiene que ver con la autoinmunidad, pues es muy frecuente en países industrializados, no tanto en países de tercer mundo, países pobres como el nuestro, pero sí puede alcanzar hasta el 90% de los casos espontáneos en estas áreas. Se presenta con frecuencia en pacientes que tienen síndromes poliglandulares autoinmunes, tanto tipo 1 como tipo 2. En adultos los que más vamos a tender a ver son estos, los tipo 2. Y pues son tan frecuentes hasta como en la mitad de los pacientes que tienen alguno de estas dos situaciones. También en la actualidad se está viendo con más frecuencia pacientes que están recibiendo este tipo de tratamiento para procesos de tipo oncológico, sobre todo, y que tienen que ver con la inhibición del PD-1. Describiendo un poquito cada una de estas causas de insuficiencia suprarrenal primaria. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 es más común, o su presentación, mejor dicho, es más común o más frecuente en niños, porque son ellos los que van a empezar a desarrollarlos desde edades muy tempranas. Tienen que ver con la mutación específica de un gen, que es este gen AIRE, que es un gen desregulador de autoinmunidad, que induce defectos en el funcionamiento de las células T. Es un trastorno autosómico recesivo, puede presentarse hasta pues, en 1 de cada 100,000 habitantes y tiene característicamente ciertas situaciones desde el punto de vista clínico. Se presentan con candidiasis mucocutánea desde la infancia, hipoparatiroidismo que también se desarrolla desde edades muy tempranas y alteraciones en la formación de los dientes y las uñas. Aquí vemos algunos de los ejemplos de esta situación. Vean cómo los pacientes pueden tener candidiasis ungueal y distrofia también por estas alteraciones. Y a nivel de los dientes, pues tienen una mala producción del esmalte, una displasia del esmalte, sobre todo en los dientes que ya son permanentes. El 94% de estos pacientes desarrolla enfermedad de Addison, es decir, falla suprarrenal primaria. En la etapa adulta pueden desarrollar otras alteraciones. Pueden desarrollar hipogonadismo, también hipotiroidismo, anemia perniciosa, alopecia, vitiligo, hepatitis, malabsorción y síndrome de Sjögren. Todas estas situaciones se van presentando a edades diferentes, pero lo más característico es lo que hablamos al principio, alteraciones de la piel, de las faneras y también pues enfermedad de Addison en la gran mayoría de los casos. Estos son los pacientes que vamos a ver con más frecuencia en los casos de síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, los vamos a ver nosotros porque son los que se presentan en edades adultas. La prevalencia es mayor, es 1 de cada 1,000 habitantes y la asociación más frecuente es entre enfermedad de Addison, es decir, falla suprarrenal primaria de tipo autoinmune, diabetes tipo 1 y enfermedad tiroidea autoinmune. De estas 3 deben haber al menos 2 en el mismo paciente para que consideremos que el paciente cumple con los criterios de poliglandular autoinmune, pero también pueden haber otras condiciones con una base o un contexto autoinmunológico, como por ejemplo pacientes que tienen enfermedad celíaca, pacientes que tienen vitiligo, alopecia, anemia perniciosa y en mujeres una falla ovárica prematura. Estas pacientes, si eventualmente desarrollan alteración de la función ovárica,
lo van a desarrollar más o menos a los 25, 30 años. O sea, tienen menopausias muy, muy prematuras. Y esto, pues, evidentemente va a afectar su expectativa y su calidad de vida a largo plazo, aunque no es la presentación más frecuente. Estas tres que mencionamos al principio son las que se dan con más frecuencia en este contexto. ¿Cómo son los casos que hemos visto generalmente en el hospital? En el hospital son pacientes que tienen hipotiroidismo por Hashimoto, con niveles de anticuerpos muy altos, y que desarrollan posteriormente diabetes pues, de tipo autoinmune. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las bases de diabetes mellitus? Platicamos que hay algunas personas que desarrollan de forma ligeramente tardía la autoinmunidad, ya sean por diabetes tipo 1 o por la diabetes tipo LADA que discutimos en esa sesión. Estos pacientes son los que van a tender a tener este tipo de problema o de síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. También vemos pacientes que tienen enfermedad tiroidea autoinmune, que empiezan a tener hipotensión, que empiezan a tener hiperpigmentación, que empiezan a tener otras características clásicas o típicas de enfermedad de Addison y que pues nos hacen sospechar que tengan también falla suprarrenal. También con frecuencia vemos pacientes que son diabéticos tipo 2, ¿sí? O que están clasificados así y que empiezan a tener hipoglucemias frecuentes. Ahí habría que sospechar que también estén desarrollando enfermedad de Addison. Y como les comentaba hace un rato, los bloqueadores de PD1 pues, son tratamientos que se utilizan en la actualidad con más frecuencia y que tienden a producir con mayor frecuencia este tipo de situación en algunos pacientes. Lo que vemos también con bastante frecuencia en el hospital son pacientes que tienen enfermedades de tipo infiltrativo en sus glándulas suprarrenales, sobre todo en el contexto de infecciones o pacientes con enfermedad por VIH, que tienen pues, infiltración por tuberculosis a nivel de las suprarrenales o por hongos, ¿verdad? Pueden ser por histoplasmosis, coccidioidomicosis, también citomegalovirus. Cuando los pacientes no tienen tratamiento adecuado pueden tener una prevalencia o una frecuencia de mortalidad muy alta, sífilis, criptococosis. O sea, hay una serie de situaciones que pueden afectar, pero también enfermedades neoplásicas. Las glándulas suprarrenales, para que tengan o desarrollen clínica de falla suprarrenal primaria, deben estar invadidas al menos en un 80 o 90% de su estructura total. Aquí vemos un ejemplo de tuberculosis suprarrenal. Cuando se operó a esta paciente, pues se le hizo ya su necropsia, pues la paciente eventualmente falleció. Se encontraron estas áreas nodulares con necrosis central que corresponden a estas áreas que vemos en las suprarrenales. Al principio, en un paciente con tuberculosis, las suprarrenales se pueden ver incluso ligeramente hiperplásicas, pero con el tiempo se tienden a ir reduciendo de tamaño, como vamos a ver más adelante. Otra causa frecuente de falla suprarrenal es la hemorragia renal bilateral. Puede tener diferentes orígenes, puede ser pues, derivado de un proceso séptico, puede ser en el contexto intensivo por trombocitopenia que se asocia a uso de heparina, anticoagulación, síndrome de antifosfolípidos, cirugía, trauma, incluso puede ser espontánea en pacientes que no tienen pues, aparentemente mayor alteración y que desarrollan de manera espontánea pues sangrado en sus suprarrenales. Y el famoso síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que se da en el contexto de pacientes que tienen meningococcemia. En estos pacientes lo que va a suceder entonces es que la infiltración por hemorragia, por sangre a nivel de suprarrenales, va a afectar su función y va a hacerlos desencadenar toda la clínica de falla suprarrenal que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una causa que no vemos con frecuencia nosotros en la etapa adulta, aunque sí, pues cuando recibimos pacientes de 12, 13 años, generalmente los ven los pediatras o los detectan a edades pues más tempranas. Es un desorden peroxisómico ligado a X y lo que sucede en estos pacientes es que se acumula por una alteración en el metabolismo de los ácidos grasos, se acumulan los ácidos grasos de cadena muy larga, sobre todo a nivel de las glándulas, corteza suprarrenal, a nivel testicular, a nivel del cerebro, también en médula espinal, y los pacientes desarrollan no solo insuficiencia suprarrenal en la mayor parte de los casos, sino que también desarrollan alteraciones de índole gonadotrópico, es decir, insuficiencia gonadotrópica, y también problemas de tipo neurológico. Esta película, si alguna vez la pueden ver o si ya la vieron, pues se la recomiendo. Habla sobre el drama que sufren los padres de este niño
que son de hecho las personas que logran patentar el uso de estos suplementos de ácido graso de cadena muy larga para ayudar a estos pacientes. El tema es que a estos pacientes hay que detectarlos a edades muy, muy tempranas para que no desarrollen toda la clínica florida de la infiltración por ácidos grasos de cadena muy larga. Y ahí está el dilema, ¿no? Porque muchas veces los pacientes ya se detectan en estadios muy avanzados. Sobre todo cuando hay posibilidad de establecer consejería genética, y es cuando uno tiene la oportunidad de poder ayudar a estos pacientes administrándose estos tratamientos o suplementos de forma temprana. Un gran grupo de causas de insuficiencia suprarrenal son las pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal congénita, y aquí lo que vamos a encontrar son pacientes que tienen problemas en alguna área de sus genes que se encargan de regular la producción de las hormonas que están destinadas, o las enzimas que están destinadas a metabolizar pues los esteroides o los corticosteroides y los glucocorticoides. Esas alteraciones van a producir en los pacientes que desarrollen alteraciones en la producción de cortisol. Buenas tardes, doctor Moreira. Aló, buenas tardes. Sí, doctora Elsa Hernández. ¿Sí? Perdone la interrupción, disculpe la imprudencia. Es que el doctor Galdames se encuentra en sala de espera para ver si podría autorizar que pudiera pasar a la conferencia. Gracias. Ahorita le doy emisión, gracias. Perdón. Sí, el problema es que ya estoy en exposición, entonces por eso no lo veía. Bueno, como les comentaba, la hiperplasia adrenal congénita lo que va a producir es que los pacientes desarrollen defectos genéticos que van a alterar todas las enzimas que son esteroidogénicas. O sea, dependiendo del nivel en donde esté esa alteración o ese defecto genético, así va a ser los precursores que se van a acumular, y van a ser también los productos finales que ya no se van a producir. La más común de estas deficiencias es la alteración del gen 450C21, que induce deficiencia de la 21-hidroxilasa. Esta 21-hidroxilasa es importante como paso final prácticamente en la producción de el cortisol, aldosterona y testosterona. Entonces los pacientes van a tener una serie de alteraciones derivadas de la excesiva producción de los precursores de estas hormonas. Por lo que al final la hipófisis del paciente percibe que no hay suficientes productos finales y continúa enviando estímulo de CTH, y todos se producen los precursores, no se terminan de producir productos finales. Los pacientes que tienen esta alteración tienen un cuadro florido desde el nacimiento. Lo que van a desarrollar es deficiencia de mineralocorticoides con tendencia a la hipotensión, alteraciones en el equilibrio del electrolítico, hiperandrogenismo, hipertensión, y en el caso de mujeres que inician tardíamente con estos defectos o las manifestaciones, pueden tener el cortisol normal, pero van a padecer de hirsutismo muy, muy marcado. Estas pacientes van a tener eventualmente problemas también con la fertilidad o con la capacidad de sostener los embarazos. Está la otra parte del espectro, que es la hiperplasia congénita. En todo caso, al final, de todos modos, la clínica va a ser la misma, porque las pacientes van a tener su suprarrenal, pero no van a tener hirsutismo, sino van a tener problemas con abismo, a otro miopía y pérdida de audición a frecuencias altas. El segundo defecto enzimático más frecuente que produce estas es la deficiencia de hidroxilasa. Aquí la deficiencia de cortisol va a ser variable, va a depender del nivel de expresión de la alteración genética, pues el nivel de alteración también de cortisol que puedan. Los pacientes con mucha frecuencia van a desarrollar hipertensión arterial, hipotasemia, hipogonadismo primario. Los pacientes que son varones, o sea que tienen genes XY o cromosomas XY y que tienen una afección de este gen, pueden desarrollar pseudohermafroditismo, y básicamente van a tener niveles muy altos de los más precursores que les decía, la de oxicorticosterol y corticosterol. El caso de la manifestación principal va a ser amenorrea primaria. Los pacientes no van a presentar menstruación, y pues generalmente uno las ve ya de 20, 22 años, porque pues
las mamás generalmente son o las abuelitas se preocupan porque la jovencita no ha menstruado y de hecho no ha desarrollado de forma normal. La infrecuencia, la tercera alteración genética en frecuencia es la deficiencia de óxido. Realmente es mucho más infrecuente, la ven muchísimo más los pediatras, que esta alteración produce virilación parcial desde el nacimiento. Los genitales pueden ser también genitivos y los pediatras son los que generalmente van a ver a estos pacientes. En todo caso, durante la etapa de la infancia, en ambos sexos, datos de virilización. También se detectó el paciente desde nacimiento por no presentar alteración aparente de genitales externos. Pueden consultar al pediatra porque en 6-7 años ya, aunque no es la tan frecuente de virilización en el rango de edad, sino otro tipo de problemas. Si el defecto no es tan intenso y no está de forma adecuada en la infancia, no se maldice en esta etapa de la vida, sino hasta en la adultez, en el caso de mujeres también hay muchos datos de virilización y alteración de la fertilidad. Y lo característico es encontrar también los niveles de los precursores bajos, de oxicorticosterona y de oxicortisol. Pues de los problemas de tipo genético, los medicamentos también pueden inducir falla suprarrenal primaria. El uso de algunos productos como mitocondriano, acetato de latona, velocidad de tirosina quinasa, lematinib y bandetinib también puede tener un efecto tóxico sobre las suprarrenales e inducir falla suprarrenal primaria. Y aunque es raro, es imposible ver pacientes que tengan infiltración por formas de linfoma, carcinomas metastáticos de otras áreas, esclerosis, amiloidosis y también hemocromatía. Pasando a la parte clínica, lo que vamos a tener son pacientes que tienen problemas que pueden ser agudos o que se pueden presentar de forma gradual y crónica. Cuando son súbitos, los problemas van a ser más presentación. Van a presentar los pacientes prácticamente o sea, van a tener náusea, vómitos, dolor abdominal, incluso diarrea, tensión severa, que no responda a de líquidos, vasodesores, o sea, ahí es que tengan una falla suprarrenal. Cuando son cuadros crónicos, los síntomas y signos son mucho más inespecíficos. Los más frecuentes son los más frecuentes en cualquier patología, o sea, fatiga, desgano, debilidad, anorexia, pérdida de peso, muchísimo en un periodo realmente corto de tiempo. Si el paciente de ACTH empieza a hiperpigmentar, los pacientes pueden tener hipertensión ortostática, también puede haber náuseas y vómitos, sensación como de aturdimiento también, ganas de comer que el paciente desarrolla, y esto es bastante bueno asiento de los pacientes. Puede haber diarrea, cuadros de artralgias, cronomialgia, dolor de pecho, dolor abdominal, dolor de espalda, de pierna, dolor de cabeza, o sea, síntomas muy específicos son muy frecuentes en esta patología. Deberíamos tenerlo como más presente en los pacientes que nos consultan por esto. Si alguien consulta por fatiga de verano y está orinando mucho, pues uno dice, me viene diabetes mellitus, es lo primero que uno piensa. Pero si está perdiendo peso, yo lo veo experimentado, es hipotenso, entonces ya debería pensar que tiene pues esta situación. Pueden haber incluso síntomas psiquiátricos, ansiedad, irritabilidad, depresión, pero también esto es muy frecuente en otro montón de patologías. De forma que casi la mitad de los pacientes han de ser diagnosticados con fallas suprarrenales han recibido ya diagnósticos de problemas psicológicos. Incluso están en tratamiento crónico con esto, pero nunca mejoran. ¿No? Y cuando más signos también, más fluidos de la condición, es cuando a alguien de repente se le ocurre que pueda tener este tipo de patología. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza también es muy frecuente, puede haber alteraciones del equilibrio intelectual, problemas de la memoria, incluso si el paciente llega a agudizarse de forma muy, muy severa, puede haber pues cuadros de coma, convulsiones, y eso inclusive de cierre. Esto es lo que le decía con Mellitus. ¿Cuándo sospechar que el paciente está desarrollando estas suprarrenales? Un paciente, sea con la tipo o tipo 2, glucemias muy frecuentes, y usted
que va a adquirir menos insulina de forma muy rápida, que aún así hace hipoglucemias. En ese caso, sospechen que pueda tener esto asociado a su cuadro o su patología de base anterior. Los pacientes con mucha frecuencia presentan complicaciones de tipo infeccioso, neumonía, infecciones gastrointestinales y también urinarias. La hiperpigmentación se debe a la sobreexcitación por alfa hormona estimulante de melatonina. Recuerden que las hormonas que estimulan a otras glándulas de por debajo de la hipófisis no se producen, digamos, más maduras, sino como una peinante que se va escindiendo y se parte por lo menos en 5 distintos. Dentro de esas 5 está la alfa-MSH, es una hormona que se parece mucho a este y estimula los melanocitos a producir pigmento. Pero también pueden haber pacientes con este caso que tienen vitiligo. Hasta el 10% de los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal de tipo o de origen autoinmune pueden tener vitiligo también. O sea, pero lo característico es eso. Vean la hiperpigmentación que tiene este paciente en estas regiones del estómago, donde hay pliegues en los codos, también en los pliegues de las manos y también en todo lo que es el área de las encías. Están sumamente hiperpigmentadas. Puede haber hipogonadismo, como habíamos comentado anteriormente, con reducción del vello púbico, vello axilar y esto de las hipoglucemias que habíamos comentado. La forma de presentación más grave de tener crisis adrenal es nos debe preocupar en una emergencia o en un área crítica o un servicio de encamamiento. ¿Qué factores lo pueden? Bueno, pues estrés. También debe si no se suplenta de forma correcta al paciente. Cuando yo le prescribo hormonas tiroideas a un paciente sin saber o darme cuenta que tiene base también falla suprarrenal, puedo desencadenarle crisis adrenal. Por eso los pacientes que consulten a la emergencia hiponatremia, ustedes ven que tienen cortisol, tiene alteración de función, que es el hipotiroidismo, siempre mídanle también cortisol para ver que no tenga también esta situación, porque de hecho es más urgente suplementarlo con cortisol que con hormonas tiroideas en lo agudo. Le empiezan tratamiento con reemplazo corticoideo y luego ya empiezan con el reemplazo tiroideo. Los pacientes cuando tienen falta de adherencia al tratamiento también es causal importante para la crisis adrenal. En el hospital que vemos que no tienen para la medicina, que pues, no ganan el dinero y pues no, se quedan sin tratamiento y hacen crisis, sobre todo cuando se tiene una infección o algún otro cosa de estrés agudo. Por la supresión súbita del tratamiento. Pero hay pacientes que piensan que pues se van a curar espontáneamente y quieren hacer pruebas, por así decirlo, se pueden dejar tomar la medicina y pues, que la suspenden súbitamente y hacen crisis. En los casos de la adrenectomía bilateral también puede ser pacientes que antes o por un trauma que han tenido, digamos, traumatismo, pacientes que estamos dando tratamiento por cuadros de síndrome de Cushing que no van bien a las intervenciones y dejamos esto como terapéutica de rescate, digamos, como tratamiento último antes de pues se complique más. En esos casos pues no es útil hacer este tipo de cosas, hay que saber que les hay que suplementar de inmediato. También la resección de un tumor de origen adrenal, pero que tenga supresión de la glándula contraria, digamos, o la contralateral. En esos pacientes también puede haber tratamiento de crisis adrenal si no tengo la precaución de suplementarlos de forma para permitir que esta glándula recupere. Los pacientes que hacen apoplejía hipofisiaria o necrosis pituitaria por diferentes causas también pueden tener crisis adrenales y pues cualquier cosa de las que ya platicamos, evitar de las suprarrenales, el uso de algunos medicamentos como etomidato. ¿Qué manifestaciones vamos de las que ya platicamos? Pueden tener fiebre, puede tener dolor abdominal agudo, incluso puede parecer una causa de abdomen quirúrgico cuando no lo es. Puede haber dolor de espalda, puede haber fiebre, puede haber procesos infecciosos asociados, neumonías, infección de tracto urinario, como hemos platicado, datos de ortostatismo con hipotensión postural o con hipotensión sostenida. Y lo más característico en el hospital es que pensemos en esta situación cuando los pacientes están hipotensos
es un mundo de líquido, cobre si no mejor. Es cuando a todo el mundo se le prende ahí el foco, es decir, de plano tiene falla, pero hay que estar muy atento a la parte aguda, digamos, para intervenir de forma pronta. Fíjense que este señor, que fue presidente de Estados Unidos, una vez andaba en una gira de trabajo en Londres en el 47, él tenía más o menos 40 años, a veces 30 y algo, en esa ocasión, y se descompensó, o sea, tuvo un colapso y todo, se lo llevaron corriendo al hospital, y los médicos en el momento que lo atendieron, le dijeron que le quedaba 1 año de vida, pero ahí le diagnosticaron que decía de insuficiencia renal. De una forma muy, muy lenta y gradual de presentación de falla renal de tipo autoinmunitario. Y al final empezaron a dar esteroides y todo, y eso se estabilizó, y ya vivió más tiempo, fue presidente de Estados Unidos, y le pasó lo que todos sabemos que le pasó, cuando pues sufrió el atentado, falleció con nerviosismo. Vamos a hacer la más importante, la medición de cortisol. Si ustedes sospechan que un paciente tiene falla suprarrenal, deben tratarlo de inmediato, sobre todo si es agudo, si está en crisis. Pero lo ideal, como siempre les comenté cuando estuve en el hospital, es que vean cortisol, que tomen una muestra, la muestra ustedes personalmente con el técnico de laboratorio o el residente de patología de Lidia, me hacen el favor, distribuirme esta muestra, guardarme el plan congelado, y yo mañana lo voy a enviar cortisol de medicina nuclear, lo llevo el lunes. Pero si hacen ese procedimiento, pueden guardar la muestra congelada el tiempo que necesiten para llevarlo a nuestros procesos, y de esa forma confirmar su sospecha clínica. Pero idealmente hay que hacer antes de que ustedes empiecen a dar esteroideo. Si miden de esta forma y el paciente está, entre comillas, relativamente estable, y le miden cortisol en ayunas, si tiene menos de 3, plano tiene falla suprarrenal. El problema es cuando está entre 5 y 8, ahí uno tiene que tomar mucho la clínica e incluso considerar el uso de una prueba con sintropin, que es una forma sintética de ACTH. Lo que se hace es administrar una dosis de 0.25 miligramos intramuscular, y lo que uno va a observar es que no hay una buena respuesta con producción de cortisol. Hay formas de establecer el diagnóstico. Está la famosa prueba de hipoglucemia, que en algunas ocasiones hemos hecho en el hospital, en el RUS. Tiene la ventaja es que la podemos hacer. La desventaja es que si tenemos claro que el origen primario, pues ya si demostramos que el cortisol sube más de 18, ya está el diagnóstico establecido. Pero hay pacientes que tienen origen central, pues lo mismo si la falla es muy crónica. Entonces no siempre nos debe definir cuál es el origen, solo confirma que tiene falla suprarrenal. La otra situación, sobre todo si es primario, es medir ACTH, y si tenemos una ACTH muy alta, con un cortisol bajo, pues de plano, el paciente debemos sospechar o pensar que falla suprarrenal primaria. Otras diagnósticas, pues químicos, leve a moderada, neutropenia, litosis y eosinofilia, bastante característico en este grupo de pacientes, eosinofilia de 8, de 10%, sin que tengan cuadros de tipo alérgico, simplemente por los cambios que se están dando y el perfil de producción de cortisol. Los pacientes casi todos van a tener hiponatremia. También una buena cantidad de pacientes, sobre todo si son de origen primario, van a tener hiperpotasemia, pero la ausencia de hiperpotasemia no descarta que puedan falla suprarrenal, sobre todo si el paciente tiene una falla suprarrenal de origen central, porque esos pacientes conservan cierta capacidad de producción de pues los factores mineralocorticoides que tienen que producir en respuesta a otros estímulos. Pero la hiponatremia es muy, muy frecuente. Es más, hay un grupo especial de pacientes que consultan al hospital y generalmente por otras causas los llevan porque ya no respondieron, son abuelitas de 60, 75 años de edad. Cuando uno les pregunta a la familia, pues que mire, ella ya, así, donde la sentaba, quedaba sentada, no molestaba, si le daban de comer comía, es un amor de gente, ni bulla hace. Pero la gente, lo que pasa es que se van acostumbrando a esta situación, lo desarrollan tan crónicamente, que las personas, la
familia piensa que es, digamos, su condición normal, y cuando la llevan, porque de plano ya se quedan desmayadas, si no responden, ustedes ven, tienen sodio de 105, 106. Entonces todo el mundo a correr a ponerle solución salina y esto, y lo que tienen es falta de corte. Entonces hay mucha precaución con esto, porque también podemos hacer daño si las sobrecargamos con soluciones hipertónicas o con salina. Hay que tener precaución. Entonces, si sospechan esto, lo que tienen que hacer es medir, obviamente, el cortisol, medir ACTH y, sobre todo en la etapa de la posmenopausia, medir otras hormonas que dependan de la hipófisis. Porque muchas de estas pacientes van a desarrollar o van a tener como de su problema situaciones de silla turca vacía o parcialmente vacía. Es bastante frecuente. Cuando ustedes le empiezan el reemplazo esteroideo con hidrocortisona a dosis de estrés, a los 2-3 días ya la ven que están comiendo, están despiertas, le empiezan el reemplazo tiroideo, porque también muchas tienen falla tiroidea, y a la semana ya están. Recuerdo un caso de una paciente que tuvimos en la medicina que pasó eso, ¿no? O sea, y que tenía el señor era una silla turca vacía, y el hijo ya prácticamente la daba por puerta, pero ya al final, cuando le dije, mire, ya está, ya se fue a llevar a su casa, hasta se puso a llorar y nos abrazó a todos. Ahí el pobre estaba súper emocionado, pues, de que se había resuelto, había mejorado, porque él pensó que ya se iba a morir, ¿no? Pero esto es bastante frecuente en el contexto hospitalario. Hipoglucemias también son muy frecuentes en estos pacientes, y también cierta tendencia hipercalcémica. O sea, todas estas pruebas diagnósticas de laboratorio nos van a ayudar. Medir otras cosas depende del caso, depende de nuestra posibilidad. Cuando dimos DEA sulfatada y encontramos bajo, es muy sujeto a el suprarrenal. Pero el problema es que aunque es una prueba muy sensible, es muy poco específica por ahí, porque hay otras cosas que pueden alterar también la producción de la DEA sulfatada. Y yo creo que sí se puede en el hospital medir actividad plasmática de renina, y esa está elevada, eso va a indicar que el paciente va a requerir el uso de fluocortisona. Si la podemos medir, está normal, probablemente solo con reemplazo con hidrocortisona sea suficiente. Y digo cortisona porque, aunque uno inmediatamente en mi zona, ya hace algunos años acá, particularmente en el luz de la endocrinología, hemos podido hacer eso, o dar a farmacia, así es, como una receta para que les fabriquen en farmacia una jarabe de hidrocortisona, una dilución de 10 miligramos en 5 ml, y les funciona bastante bien. Cuando ustedes le tienen que pedir a los pacientes que compren la hidrocortisona por su cuenta, resulta que la mandar hasta Canadá, Europa, España, y todo es un relajo, y además, pero ahí en el hospital pueden hacer eso. Solo pues platiquen con la unidad de endocrinología para que les oriente y les ayude a obtener la receta y diga pues cómo utilizarla. Y pues a los pacientes les va a ayudar muchísimo. Los pacientes que tienen causas específicas de falla suprarrenal, sobre todo los que tienen hiperplasia adrenal congénita, sí nos va a ser útil la medición de deshidroxiprogesterona o de los otros precursores que les comenté en el transcurso de la plática. Si esos niveles están elevados, pues ya vamos definiendo cuál es la enzima que está deficiente. Por el ejemplo, por la mutación de su gen respectivo, y eso nos permite confirmar el diagnóstico. No son causas muy frecuentes. En el hospital y en la práctica privada he encontrado tal vez unos 3-4 casos de pacientes que se presentaron muy tardíamente, porque generalmente los casos los diagnostica y los trata ya en pediatras de edades muy tempranas. Pero pues no hay quien pues de repente se escape del diagnóstico y se estar en el tratamiento. Y cuando casos de adrenoleukodistrofa, que hay que medir esos ácidos grasos de cadena muy larga. Imágenes, como he comentado al principio, si los pacientes tienen problemas de tuberculosis, vamos a encontrar clasificaciones en la mitad de los casos. Pero al principio los pacientes que tienen infección por tuberculosis aún no tienen clasificaciones y solo tienen agrandamiento de la suprarrenal. Es la misma paciente, es una paciente que desarrolló infección por tuberculosis. Aquí hay una clasificación, y tiempo después ya vean cómo se hizo chiquito, se hipoplasió, de una hiperplasia se hipoplasió su adrenal derecha, y la izquierda también, pero persistió la calcificación. Es una paciente con tuberculosis suprarrenal. Pueden haber hemorragias, se pueden visualizar en el ATAC, puede haber cuadros de infiltración
por hongos, feocromocitomas también pueden estar instaladas las suprarrenales. Esos serían muy feos, así como dice su nombre, ¿verdad? Se miran así como que fueran unas masas ahí más quísticas y contenido sólido, ¿verdad? Parecen cáncer, ¿no? Pero realmente es feocromocitoma, pero la clínica lo orienta a uno. Infiltración por melanoma también puede producir calcificaciones, y cuando hay metástasis o enfermedades granulomatosas, casi siempre las glándulas van a estar aumentadas de tamaño. Cuando las glándulas suprarrenales son pequeñas y no hay calcificaciones, ahí podemos sospechar que el paciente tenga un origen autoinmune de su problema de suprarrenales de forma primaria. El diagnóstico diferencial es muy amplio, como vimos hace unos momentos. La clínica es muy inespecífica, es muy característica, pero es muy inespecífica. Pueden haber casos de insuficiencia suprarrenal secundaria que se van a parecer muchísimo a los casos primarios, solo que no va a haber tanta alteración del potasio como en los casos primarios, y la pigmentación de la piel tampoco va a alterar. Las pacientes que tienen cromatosis, por el tipo de pigmentación que desarrollen y porque también puede causar adición a la cromatosis, pueden infiltrar las suprarrenales y producir falla suprarrenal. Cualquier otra causa de cuadros de choque, cáncer, anorexia nervosa, enfermedades crónicas gastrointestinales, enfermedad celíaca, por ejemplo, cualquier causa de abdomen agudo, sobre todo en la crisis adrenal, esclerosis múltiple, cualquier causa de hiponatremia también puede entrar dentro del diagnóstico diferencial, enfermedad crítica de cualquier índole, ácidosis suprarrenal, nefropatía diabética, nefroesclerosis hipertensiva, enfermedades intersticiales, VIH-Sida, distrofia miotónica, las hiperplasias adrenales congénitas sin falla suprarrenal, y la rhabdomiólisis también pueden dar cuadros que se parezcan, el uso de medicamentos que se parezcan a esta condición. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, complicaciones inherentes a la enfermedad de base. O sea, puede ser que un paciente tenga tuberculosis como causa de falla suprarrenal, pero pues también tiene tuberculosis pulmonar, o sea, puede haber otras situaciones. Infecciones intercurrentes que puedan precipitar la crisis. De hecho, es una causa frecuente, fuera de lo que platicamos sobre suspensión del tratamiento o la falta de poderlo seguir tomando. Los cuadros de tipo infeccioso pueden precipitar crisis adrenales, o también puede haber otras enfermedades autoinmunes asociadas, pues que van a complicar más al paciente. Hablando de tratamiento, hay medidas generales y medidas específicas. Dentro de las generales, lo primero es que los pacientes deben recibir educación. Esos pacientes y su familia tienen que saber el diagnóstico, tienen que conocer de qué se trata, tienen que saber cómo atenderlo, tienen que saber que tienen que tener en su botiquín alguna forma, sobre todo de administración general. Deben utilizar un brazalete los pacientes que indique que tienen el problema, su tipo de sangre y pues a quién recurrir, o algún teléfono de contacto. Lo que decía, pues siempre alguna presentación de tipo parenteral de hidrocortisona y o forma de presentación parenteral. Ondansetron puede ser tratamiento cuando el paciente tiene muchas náuseas o vómitos, pero obviamente no es el tratamiento definitivo. Lo que hay que hacer es darle esteroides a dosis de estrés. Y hay que educar a los pacientes y la familia para reconocer los signos de alarma. Por ejemplo, que empiecen a notar mucha cefalea, que se marean mucho, o si pueden tomarle la presión y empiezan a tener hipotensión, pues que eso lo oriente al paciente y a la familia a saber que se está descompensando. Cuando tenemos a un paciente estable, la terapia de mantenimiento, si estamos usando hidrocortisona, va a estar entre 15 a 30 miligramos al día, y hay que dividirlo en 2 o 3 dosis al día. Como les comentaba, en el hospital ustedes pueden mandar a hacer a farmacia al paciente con su receta jarabes de hidrocortisona con una concentración de 10 miligramos por ml, pero si por alguna razón no lo pueden mandar a hacer, le dan prednisona o metilprednisona. La dosis, pues por lo general oscila entre 5 y hasta 7.5 miligramos al día. Educar a los pacientes que cuando tengan alguna situación de estrés, de leve a moderado, deben duplicar o triplicar la dosis por unas 42 horas y regresar después a su dosis de mantenimiento. Y si es estrés severo, pues ya esa persona a dosis de estrés, asociamos ya sea intravenoso ocular, y que tienen que ir al hospital. Los pacientes no se pueden quedar en su casa poniendo su hidrocortisona cada 6 a 8 horas. Hay que ganar tiempo nada más con la administración parenteral. Y los pacientes con uso crónico de estrés, también ellos tienen que estar educados, porque
por la que fuera la indicación del uso crónico de esteroides, si se infectan, si van a operar, si los ingresan para un procedimiento de diagnóstico quirúrgico, lo que fuera, tienen que recibir en el periodo alrededor de una dosis de esteroides por vía parenteral para reducir la posibilidad de... Cuando salieron de la evento agudo, digamos, ya regresamos a procedimiento para la patología de base, pero tienen que saber, o sea, todos los pacientes que están tomando prensado por artritis, por lupus, por lo que fuera, porque tienen anemia hemolítica, ¿verdad? Tienen que saber que eventualmente si tienen alguna situación aguda, tienen que Nuestro objetivo principal como médicos es evitar esto, tanto la sobre como la infradosificación. ¿Cuál es la mejor señal de que mi paciente está bien tratado o complementado de esteroides? ¿Que el paciente se sienta bien? O sea, el paciente dice, me siento bien, estoy tranquilo, duermo bien, hago mis necesidades normales, no tengo problemas de memoria, me recuerdo de todo, hago todas mis cosas, no me siento fatigado. O sea, y cuando ustedes lo van a evaluar, no va a tener ortostatismo, tampoco va a tener neutrofilia ni linfopenia, tampoco funciones electrolíticas, se le mide un sodio y potasio y están normales. Medir ASTH y cortisol en un paciente bajo tratamiento, no realmente, o sea, medir cortisol y ASTH al principio, cuando ustedes lo saben, sí les sirve para confirmar el diagnóstico, pero no son los parámetros ni siquiera para saber, mire, sí, pues su ASTH bajando, que si el paciente se suplementa, eventualmente eso va a pasar, o sea, la ASTH va a ir bajando y la hiperpigmentación tiene que ir mejorando. Pero medir cortisol es muy útil, porque si ustedes tienen un paciente con suplementación, ya sea con cortisona o hidrocortisona, y le miden cortisol, va a salir siempre bajo. O sea, no le miden cortisol para decir, mire, tal vez ya mejoró y se lo voy a medir, que es algo que yo veo con frecuencia que los colegas con el recto mandan a medir, y después el paciente ya con uno dice, mira, otra, pero ¿por qué no me sube? El cortisol siempre bajo, mire, y uno les tiene que explicar, mire, pero ya le expliqué que esto es porque ya está en tratamiento y no dirá, pero el médico les mete mucha ansiedad también con las cosas que le pide más. En el caso de cirugías mayores, ya platicamos, los pacientes tienen que recibir una dosis de estrés para el evento. Las vacunas por lo general son bien toleradas, pero la sugerencia en pacientes que están estables que apliquen la dosis de su un par de días y después regresen a sus hábitos, para que no tengan ninguna por la vacunación, que no lo administren antes, o sea, que no la dupliquen antes de la vacuna, sino después de haber recibido la vacuna. Y en pacientes que están en embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, pues generalmente por el incremento en el metabolismo de los esteroides que tienen por la placenta, requieren aumentar un 50% de la dosis de mantenimiento. No todos los pacientes requieren cortisona, si van a pacientes que tengan más hipotensión o hiperpotasemia. Si estos pacientes van a requerirla, entonces yo debo aumentar la dosis, pero si el paciente empieza a retener líquidos, si tiene hipopotasemia o tiene hipertensión, le debo reducir la dosis. La dosis de mantenimiento está alrededor de 0.01, 0.02 al día, o sea, no es, incluso a veces hasta en días alternos, ¿no? Pero como también aquí en Guate cuesta un montón encontrar fluorocortisona, lo que hacemos es pedir a los pacientes que coman una gran cantidad de sal, todo lo que el cuerpo les pide. Entonces incluso hay tabletas de sal y los pacientes pues con sal pueden estar más o menos bien. Reemplazar DEA sulfatada, hay algunos estudios que sugieren que puede ser útil en mujeres, sobre todo si tienen mucho desgano y fatiga, pero los datos son muy controversiales y de rutina no se recomienda. Ante la sospecha de crisis adrenal, como les decía, hay que tratarlo, o sea, le dan tratamiento y si no lo pueden medir de todos modos el cortisol, de todos modos lo tratan, pues, y después hablan ahí con endocrino para ver cómo le dan el seguimiento. Sobre todo para esto, para hacer el traslape a vía oral cuando el paciente ya está estable, ya salió de esa crisis, ya resolvió la infección, entonces ya ustedes le empiezan a quitar a bajar la dosis gradualmente hasta que ya pueden traslaparlo a la presentación oral. También deben decidir si le dejan o no fluorocortisona, pero si pueden hacerlo, generalmente se recomienda en las etapas iniciales. Cuando el paciente acaba de entrar con ustedes al hospital y está en crisis adrenal, siempre hay que pedirle cultivos, medición de ASTH y cortisol, sobre todo si no saben que tienen el problema, para confirmarlo. Glucosa, creatinina, pruebas hepáticas, electrolitos, examen de orina, y administrar hidrocortisona a dosis de estrés, que eso quiere decir 100 miligramos STAT y luego que 6 horas. Lo pueden hacer
en bolus o lo pueden hacer en infusión continua. A nuestros colegas, estimados colegas intensivólogos, pues les gusta administrarlo en infusión continua. A mí me gusta ponerlo en bolus, ¿verdad? Pero es cuestión de gustos, porque la verdad es que no se ha demostrado que haya diferencia importante entre una y otra forma de administrarlo. El punto es ponerle esteroides y tiene que ser hidrocortisona idealmente. Que pueden usar, si no hay un otro esteroide, pero en el Roosevelt sí hay hidrocortisona, tienen que ponerle hidrocortisona. Y también usar de forma adecuada el manejo del esteroides. Como una cantidad de pacientes pueden tener infecciones pues, concurrentes, utilizar antibióticos de amplio espectro al principio y de acuerdo a lo que vayan determinando, pues definir cuál va a ser su tratamiento a largo plazo. También a largo plazo el pronóstico es relativamente bueno. O sea, sí hay estudios que comentan un incremento de la mortalidad global, sobre todo por causas cardiovasculares, por malignidad e infección, pero la verdad es que casi siempre estos pacientes ya tenían esos procesos antes de cerrar la falla adrenal y no es la falla adrenal la que los termina matando, sino esos mismos procesos de... si los pacientes suspenden su tratamiento de forma súbita, van a desarrollar casi siempre crisis adrenal. Entonces tienen que saber los pacientes que no lo puede ser y las familias también. Y si los sobredosificamos, pues vamos a inducir de alguna forma una especie de síndrome de Cushing de origen exógeno. Entonces tenemos que ir jugando con el impacto del tratamiento y la dosificación. Para terminar o ir terminando, recordemos estos 4 pasos. Primero, debo reconocer que el paciente puede tener el problema. Al menos lo debo sospechar. Y me baso en la historia clínica, en los estudios de laboratorio, en los hallazgos al examen físico, en las pruebas de gabinete, y tengo que establecer tratamiento a la brevedad posible. Idealmente con hidrocortisona, pero si no hay, pues ni modo, con prednisona, y también si es posible que el paciente consiga el fluorocortisona, pues le doy fluoro, y si no le pido que coma. La ventaja de usar hidrocortisona es que el efecto glucocorticoide no es tan fuerte como con prednisona y tiene también un lado corticoide que permite que la mayor parte de los pacientes no necesiten comer mucha, sino que mantengan relativamente estables con, pues solo con el jarabe de la hidrocortisona. Pero si está con prednisona, de plano sí le tienen que pedir que coma sal al paciente en abundancia. El tercer paso pues, es educar al paciente y a su familia, sobre todo para el manejo de las crisis, el incremento de las dosis cuando haya necesidad, reportar los cambios de forma inmediata y usar el famoso identificador, o sea, puede ser una plaquita o una tarjeta o algo. Y el cuarto paso ya es el monitoreo a largo plazo para que el paciente, verificar que el paciente esté bien. Si el paciente tiene su tratamiento, si se cuida, si come bien, si, no sé, no tiene ninguna otra enfermedad importante, estos pacientes los ver solo para documentar que sí. No medir que eso esté hecho de forma rutinaria en el seguimiento. No vale la pena, solo genera más duda, más ansiedad. El paciente no sabe cómo interpretarlo, el médico pues, muchas veces no le sabe explicar bien por qué lo sigue teniendo alterado, o sea, y solo genera más inquietudes. De hecho, yo he tenido muchas interconsultas porque los colegas le piden y al final no le saben explicar al paciente qué está pasando y lo mandan con uno para ver que uno les explique qué está pasando. Entonces, no midan eso de rutina. Con esto termino, de nuevo dándole las gracias a todos por su paciencia, su atención, estas 3 sesiones que me tuvieron pues a bien soportar ahí con mis pláticas. Van a estar de todos modos ahí las grabaciones por los que no pudieran haberse conectado y voy a dejar siempre pues el espacio para los comentarios y preguntas.